vacío, siempre lo pedimos distinto vacío, y dos operaciones binarias que genéricamente denotamos entonces como la suma y el producto, donde nosotros sabemos que son dos operaciones binarias, una el asterisco y el otro el asterisco primo. ¿Sí? Lo denotamos de esta manera porque así está en todo el libro, así que no cambiamos. Entonces la terna dice, es un anillo sí, solo sí, el conjunto A con la operación binaria de tipo aditivo es un grupo abeliano, que decíamos recién, y que el conjunto A con la otra operación binaria de tipo multiplicativo es semigrupo. Quiere decir entonces que tenemos que hacerlos cumplir esas condiciones. Si estamos trabajando y no cumple alguna condición, bueno, ahí nomás podemos decir que no es un anillo la estructura ternaria esa con las dos operaciones binarias. Luego, una vez que cumplamos la primera y la segunda, la tercera hay que hacer que el producto sea distributivo y izquierda a derecha respecto de la suma, y recién ahí podemos decir que va a ser un anillo. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos que demostrar ahora. Vamos a ver dónde está. Acá. Entonces, la definición eh, poniendo todos los axiomas que tiene que cumplir, entonces dice, primero distinto de vacío, luego que la suma es una operación binaria, tengo que demostrar su definición, como siempre, definición de operación binaria, y luego que sea asociativo, tenemos la definición de asociatividad aplicando esta nueva nomenclatura, la que después que la suma tiene elemento neutro, en este caso en particular, fíjense, a este elemento neutro le llamamos el cero del conjunto. Quiere decir que el elemento neutro es el cero del conjunto, se lo llama al elemento neutro, que es el elemento neutro de la primera operación binaria. Entonces a ese le llamamos el cero del conjunto. O si quieren colocar acá, que es el elemento neutro de la operación binaria de tipo aditivo. Ahora, cuando digamos el cero, ya sabemos que es el elemento neutro de la operación binaria de tipo aditivo. ¿Sí? A ese le estamos llamando cero. Entonces, en esta definición dice, existe el elemento neutro de la operación binaria de tipo aditivo, todo eso significa esto, que pertenece al conjunto, y para cualquier elemento del conjunto, cuando yo hago la composición de ese elemento con el cero, me da como resultado el mismo elemento, que es la definición de elemento neutro. El elemento neutro puesto con cualquier elemento me da como resultado el mismo elemento, que nada más que a este elemento neutro le llamamos ya de entrada el cero del conjunto. ¿Sí? A eso va la definición. Entonces, por eso tenemos esta ahora nueva definición. Ustedes no se hagan drama, siempre aplican la definición original y no hay ningún drama. Simplemente respetamos la terminología que tienen los libros para no tener todo distinto. Bien, eso entonces el elemento neutro. Y también nosotros le pedimos que tengan elemento inverso. Por la operación suma, por la operación binaria de tipo aditivo, todo elemento tiene inverso aditivo. A este inverso aditivo le llamamos menos A, que es su opuesto. Entonces, al menos A en realidad es el inverso aditivo de la operación binaria de tipo aditivo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, que simplemente ustedes, en realidad, acá es el elemento compuesto con su inverso, me da como resultado el elemento neutro. Entonces acá ya está, fíjense, ponen A compuesto con el inverso, al inverso ya le ponen menos A, que es el opuesto. En vez de poner el inverso acá, lo que ellos hacen ponen menos A, y dicen que es igual al elemento neutro, que nosotros le dijimos que el elemento neutro le vamos a llamar el cero, ¿sí? Del conjunto. Entonces ellos, como están en una operación de tipo aditivo, dicen A más menos A va a ser igual a cero. Entonces no hay tanto drama, simplemente es nomenclatura. Entonces, eso es la definición ahora aplicando esta nomenclatura. Bien, entonces simplemente, y si ustedes no les resulta así, aplican las originales y no hay ningún drama, ¿sí?
Y luego tenemos que también, como dicen que es un grupo abeliano, la operación de tipo aditivo, la operación binaria de tipo aditiva tiene que ser conmutativa y aplicamos la definición de conmutatividad. Entonces, eso es lo que tiene que cumplir la operación binaria de tipo aditiva, que tiene que ser un grupo abeliano. ¿Sí? Un grupo abeliano. Y luego que demostramos para la operación binaria tipo aditivo casi todo, se lo demostramos casi todo, lo único que no le demostramos es el elemento absorbente, pero después todo le demostramos. Tenemos que trabajar con la operación binaria de tipo multiplicativa. Entonces, en este caso en particular, la definición decía que sea un semigrupo. Entonces, para que sea un semigrupo, tiene que ser primero operación binaria. Esta es la definición de operación binaria. Luego que tiene que ser asociativo. ¿Sí? Lo aplicamos entonces la asociatividad. Y luego de eso, ahí ya demostramos que sea un semigrupo abeliano y pedimos que sea el producto distributivo a izquierda respecto de la suma. ¿Sí? Y también distributivo a derecha respecto de la suma. Entonces a izquierda primero y luego a derecha respecto de la suma. Distribuimos, entonces hacemos esta identidad. Fíjense en A por B, A por C y luego se suma. Y acá hacemos B por A, B por C, S por A y luego se suma. Entonces, una vez que demostramos todo esto, fíjense, son 10 axiomas, entonces podemos decir que estamos en presencia de un anillo. Bien, si tenemos aclarado entonces todo lo que hay que hacer en cuanto a la parte de demostraciones, vamos a ver entonces un ejemplo. ¿Está claro en esta definición o tienen alguna duda con la definición? No, ¿no es cierto? Es una definición, entonces simplemente ustedes tienen un conjunto con dos operaciones binarias, eso dice la definición, y entonces acá nos dicen dado el conjunto del Z5, que es el conjunto cociente de la relación de congruencia módulo 5, en este caso, con la suma de clases y el producto de clases. Y nos preguntan si esta estructura, fíjense, es un anillo. ¿Sí? Acá nos explican que el Z5, que es el conjunto cociente de la relación congruencia módulo 5, está formado entonces Z5 por las 5 clases, que va desde el 0 hasta el 4, y tenemos acá las tablas de composición de la suma de clases y del producto de clase. Entonces, en base a estas dos tablas de composición, nosotros tenemos que ver si es un anillo. Entonces, primero trabajamos con el Z5 y tenemos que ver si es un grupo abeliano. Entonces, con el Z5 tengo esta tabla de composición, y tengo que ver si es un grupo abeliano. Entonces, comenzamos con las distintas definiciones. La primera definición tenía que ver si todas las imágenes que están en el cuerpo de la tabla tenían que pertenecer al conjunto Z5. Y nosotros vemos acá que tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, tanto en fila por columnas, y vemos que se cumple. Entonces decimos nosotros como las imágenes de la tabla de composición pertenecen al conjunto Z5, por lo tanto es una operación binaria. Eso dice operación binaria, ya que ves, si tomo dos elementos del conjunto, hago la composición, me da como resultado un elemento del conjunto. Esa es la definición. Entonces, luego tenemos que ver la asociatividad. La asociatividad, les decía yo que era lo complicado acá, porque era lo mismo que la transitividad cuando teníamos ahí que trabajar con relaciones, ¿sí? Bien, en este caso en particular, nosotros vemos que esta tabla de composición, que es la suma de clases, fue realizada en base a usar el teorema fundamental de la compatibilidad, donde nosotros podíamos hacer esta tabla de composición en base a que, por medio del teorema de compatibilidad, teníamos que la función canónica era un homomorfismo, entonces nos permitía, a partir de ver que eran compatibles la suma de números enteros con la operación, con la relación de equivalencia congruencia módulo 5, en este caso en particular, y entonces en base a eso, aplicando el teorema, logramos hacer esta tabla de composición. Entonces acá dice es asociativa en Z5 porque la suma es asociativa en los números enteros. Entonces esto nos permite
hacer esta afirmación, el teorema fundamental de la compatibilidad. Entonces nosotros hemos demostrado que la suma es asociativa a lo entero, que es fácil de demostrar en forma simbólica y nos resirve para este caso en particular, para esta tabla de composición, porque yo en esta tabla de composición, si ustedes quieren y lo hacen, tienen que tomar cualquier elemento, tienen que tomar cualquier elemento y tienen que darles la asociatividad. Entonces ustedes toman ejemplos y tienen que dar ejemplos si quieren, y si ponen todo esto que está acá, es bien, y si no se acuerdan, entonces dan ejemplos, ¿sí? Entonces yo tomo cualquier terna y nos tiene que dar. Entonces hacemos la composición primero, fíjense acá hago la composición de, siempre le dije del paréntesis. ¿Qué me da el paréntesis? 4 con 2, ¿qué me da? 1, 4, 2, 1. Luego tengo 3 con 1, ¿qué nos da? 3, pero creo que 3. está mal, profe, no sé. Ah, sí, está mal esta tabla. Ay, este suma B, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 0, 2 más 0, En el 3 2, con 1. 2 más 1, 3. Sí, sí, estoy repasando la tabla. 2 más 2, 4, 2 más 5, 0, 2 más 4, 6, 1, 3 con 0, 0, 3 con 1 es 4. Ahí 4. 3 con 1, 4, porque estoy en Z5, no excede el módulo. 3 más 2, 5, 0. Ahí me equivoqué, ven. 3 más 3, 6, 1, 3 más 4, 7, 2, está bien. 4, 0, 4, 1, 5, 0, 4, 6, 1, 4, 7, 2, 4 más 4, 3. Acá era el error, ¿no? Sí, profe. Bien, estamos desaprobados. Bien, entonces 4 más 2, ¿dónde está? 4 más 2, 1. Está bien, 3 más 1, 4. Bien. Y luego acá, 3 más 4, ¿cuánto me dan? 2. 2. 2 más 2 nos da el 4, ¿sí? Ahí está. Entonces toman ejemplo, ahí tenemos un ejemplo y podemos tomar cualquier otro ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver qué nos va a dar. Y si no, pueden, si se acuerdan, ponen esto y también va a estar justificado, no hay problema. Luego tenemos que encontrar el elemento neutro del Z5, del conjunto cociente de la relación congruencia módulo 5. Entonces estoy con esta tabla de composición y aquí tengo que mirar quién es el elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro? ¿Quién será el elemento neutro de la suma entonces? El 0. El cero. Y luego tengo que ver, de acuerdo a la definición, demostré la asociatividad, elementos neutros, elementos inversos. Tengo que encontrar el inverso del 0, el inverso del 1, el inverso del 2, el inverso del 3, el inverso del 4. Entonces, recuerden que para eso nosotros nos colocamos en la tabla de composición acá, nos colocamos en la tabla en cada uno de los elementos y leemos, ¿no? Yo estoy acá en el 0, tengo que buscar el elemento neutro, que era el 0, entonces tengo el inverso. Estoy en el 1, busco el 0, tengo el inverso. Estoy en la fila del 2, busco el 0, tengo el inverso, y el 3, busco el 0, sí. Y ahí obtenemos los inversos. Recuerden que esa es la mecánica para encontrar el elemento inverso cuando tengo una tabla de composición. Obviamente que primero tengo que tener un elemento neutro. Si no tengo elemento neutro, no tendré inversos. ¿Estamos? Bueno, ¿quién sería el inverso en 0 entonces? El 0. El 0 del 1, El 4. del 2 El 3. y del 3, del 2 y del 4, El el 1. 1.
Entonces vemos que todos tienen inverso, entonces seguimos con la definición de grupo abeliano para el Z5 con la operación suma entre clases, y acá dice, ve el inverso, el elemento neutro, los inversos, y dice, tenemos que ver si es conmutativo, entonces tenemos que ver que dice que en la tabla de composición tiene que ser simétrico respecto a la diagonal principal. Si ustedes observan acá, fíjense, miren esta tabla de composición y ven perfectamente que es simétrica. Miren, todos 4, todos 3, todos 2, todos 1, ¿ves? Entonces vemos que es simétrica, entonces es conmutativo. Podemos decir entonces con alegría que el Z5 con la operación suma de clase es un grupo abeliano, ¿sí? Es un grupo abeliano. Bien, entonces demostramos para el Z5 que es un grupo abeliano. De igual manera, acá tenemos, en este caso en particular, un borreto, no sé tanto línea. Fíjense, ahora yo tengo el Z6, acá tenemos el Z6, no, el Z5, perdón, con el producto de clases. Este es el Z5 con el producto de clases. Y tenemos que ver que sea un semigrupo nada más le pedimos, ¿no? Un semigrupo, que sea un semigrupo. Sí, simplemente le pedimos que sea un semigrupo. Quiere decir entonces que primero lo que tengo que ver si es que todas las imágenes contenidas en el cuerpo de la tabla son elementos que pertenecen a Z5 y veo yo que tengo 0, 1, 2, 3, 4, entonces cumple la definición. Entonces es una operación binaria. Y luego tengo que demostrar para que sea semigrupo que es asociativo. Entonces la asociatividad, nosotros de nuevo acá podemos emplear el teorema fundamental de la compatibilidad para decir que como el producto de número entero es asociativo, entonces el, el producto de las clases es asociativo. Y si no, empleamos nosotros acá cualquier terna y las demostramos, ¿sí? Entonces hemos demostrado que es un semigrupo. Está acá en la otra hoja, a ver. Ahí está, a ver, no sé para qué hago. Dice la operación binaria en la tabla de composición, se observa que toda la imagen en la composición de elementos Z5, eso es lo que decíamos, ¿sí? Y luego que asociativo en Z5 porque el producto asociativo es un número entero, y si no hacemos un ejemplo y demostramos la asociatividad, no hay ningún drama, ustedes hacen, por ejemplo, el 2 con el 4 y luego con el 1 y hago el 2 con 4 compuesto con el 1. A ver, repasemos la tabla si está bien esta. 2 por 2, 4, 2 por 3, 2 por 3, 6. Estoy en Z5, 1, 2 por 4, 8, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 1, 3 por 3, 9, 4, 12, 2, está bien. 4, 8, 3, 4 por 3, 12, 2, está bien. Está bien, no estaba repasando ahora porque ya estaba dudando ahí. Entonces, si hago primero hacemos el paréntesis, el 2 con el 4, ¿dónde anda? ¿Cuánto da? 3. 3. Luego tengo 3 con el 1, me dará 3, supongo. Luego tengo el 2 compuesto con el 4 por 1, que me dará 4. Y 2 con el 4, ¿cuánto da? 2 con el 4 me da 3. Entonces, ¿ve? Si no hacen estos ejemplos, y también queda demostrado, ¿sí? Uno de estos, dos ejemplos de esto, y ya queda demostrado la asociatividad. Además, eh, porque si no se recuerdan eso, entonces demuestran así la asociatividad. Luego, una vez que demostramos que es un semigrupo, el Z5 con la operación producto de clases, tenemos que ver entonces lo que sigue en la definición, que nos que pide que el producto sea distributivo a izquierda y distributivo a derecha respecto de la suma en Z5. Entonces acá nosotros tomamos ejemplo, distributivo a izquierda, hago este ejemplo, fíjense, aplico acá la definición, hago la distribución con el 3, 4 con el 3, 4 con el 1, fíjense, y después también tomamos, luego hacemos a derecha, y exactamente lo mismo. Entonces acá primero hago la composición de la suma, 3 más 1 me da 4, sí, luego hago 4 con 4, me da 1,
Es el resultado. 4 con el 3, me fijo en la tabla, 4 con 3 me da 2, 4 con 1 me da 4, y luego la composición por medio de la tabla de la suma, 2 más 4, 2 más 4 me dan 6, estoy en Z5, me da 1, ¿ves? Entonces ahí demuestro la distributividad izquierda y luego hago la distributiva de derecha, distribuyo, fíjense, en el producto de 3, 3 con 4, que está mal esto. No, no está mal, es que están intercambiados. El 3 con el 4 y el 1 con el 4, y luego tengo la suma, ¿sí? Hago la composición entonces, 3 más 1, 4, 4 con 4 me da 1, me fijo en la tabla de composición, me da 1, 4 con 3, ¿dónde anda? Me da 2, 4 con 1 me da 4, y luego hago la suma por medio de la tabla de la suma, ahí, por medio de la tabla de suma, 2 más 4 me da 6, ¿sí? Le aplico el módulo y tengo resto 1. Entonces vemos que se cumple, entonces demostramos que la terna del Z5 con la suma de clase y el producto de clase es un anillo, ¿sí? El Z5, recuerden que es el conjunto cociente de la relación de congruencia módulo 5. Entonces hemos logrado demostrar que es un anillo y ahora estamos en presencia de un anillo. Bien, eso es cuando nosotros tenemos estas tablas de composición, y por lo general nosotros trabajamos con las tablas de composición. Bueno, acá pone otro ejemplo que es el Z6 con la suma de clase y el producto de clase, y nos dice, bueno, acá dice, para ver que cumpla la definición, tengo que hacer Z6 con la suma de clase, que es esta tabla de composición, tengo que ver que sea un grupo abeliano, entonces ahí tienen que demostrar lo mismo que hicimos antes, entonces tengo que demostrar que el Z6, ¿sí? Es una operación binaria, para que sea una operación binaria, la definición dice que yo tomo elementos de Z6, y tiene que la imagen pertenecer al Z6. Esa es una definición, o dicen directamente que las imágenes de la tabla de composición son todos elementos que pertenecen al Z6. El Z6, obviamente, el Z6 tiene los elementos del 0, del 1, del 2, del 3, del 4 y hasta el 5. Tiene 6 elementos, ¿sí? Del 0 al 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nosotros observamos que todos los elementos de esta tabla de composición pertenece al conjunto, es una operación binaria. Y luego tengo que demostrar la asociatividad. En la asociatividad, entonces, ustedes o dicen que la suma de número entero es asociativa, entonces por eso la suma de clases es asociativo, que eso nos permite el teorema fundamental de compatibilidad, o simplemente toman cualquier terna y hacen la asociatividad. ¿Sí? Hacen la asociatividad, dos ternas toman. Yo tomo el 2 más 3 y luego le sumo el 5 y luego tengo el 2 más 3 más 5. Bien. Entonces, 2 más 3 me da 5, el 5 con el 5 me da 10, el 10 estoy en el módulo 6, me da 4, así es. Bien, acá tengo 2 más 3 más 5 es 8, en el módulo 6 es 2, 2 más 2 me da 4, hemos demostrado la asociatividad. Entonces, hice una, tienen que hacer otra, toman cualquiera y les tiene que dar, sí o sí, les tiene que dar, ¿sí? Así que no se asusten, nunca hay que asustarse, siempre hay que ir para adelante. Entonces, fíjense que si uno sabe sumar y dividir, entonces yo a veces ni me fijo en la tabla porque directamente digo 2 más 3, 5, estoy en Z6, no excede el módulo, no lo divido, pero acá tengo 5 más 5, 10, 10, si yo estoy en Z6, entonces ahí hago la división por 6, el resto me da 4, por eso pongo el 4 directamente. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros trabajamos en un anillo, que se dice, ¿no?
2 más 3 me da 5, 1 más 5 me da 6, el Z6 resto 0, y 1 más 2 me da 2, más 3, 3 más 2 me da 5. Ah, no, qué mal, ¿no? 1 más 2 me da 3, 3 más 3 me da 6. Ay, Dios, bueno. Entonces, de esa manera demostramos la asociatividad. Y luego, ¿qué más tenemos que demostrar? El elemento neutro. Miro la tabla de composición, me fijo quién es el elemento neutro. Fíjense en el 0, no nos queda otra vez, 0 se cumple acá, en fila y en columna, el elemento neutro es el 0. Y luego tenemos que ver cuáles son los inversos, el inverso del 0, el inverso del 1, el inverso del 2, el inverso del 3, el inverso del 4 y el inverso del 5. ¿Quiénes son los elementos inversos? Entonces me coloco en cada fila, y ahí comienzo a observar dónde se encuentra el elemento neutro. El elemento neutro se encuentra acá, es el inverso y así sucesivamente, ¿se acuerdan? Y así encontramos nosotros los elementos inversos. Entonces, de esa manera, yo tengo que el inverso del 0, el 0, el inverso del 1 es el 5, el inverso del 2 es el 4, el inverso del 3 es el 3, el inverso del 4 es el 2 y el inverso del 5 es el 1. Fíjense en que si por ahí ustedes no se dan cuenta, el inverso del 1 es el 5, quiere decir que el inverso del 5 tiene que ser el 1. De igual manera con el 2, el inverso del 2 es el 4 y el inverso del 4 es el 2. Si por ahí lo hacen mal, fíjense en eso. Entonces vemos que tiene elemento inverso. ¿Y qué nos faltaría demostrar si es conmutativo? Porque yo tengo que demostrar que el Z6 con la suma tiene que ser conmutativo. Entonces me fijo si es una tabla simétrica respecto de la diagonal principal, pucha, ni pulso tenemos. ¿Sí? Tengo que ver si es simétrica respecto a la diagonal principal. Observen ustedes, fíjense en la tabla como le da la tabla de composición. Entonces, además para ver si está bien hecha también. Vemos que sí, que efectivamente es simétrica respecto a la diagonal principal, por lo tanto es un grupo abeliano. Es un grupo abeliano. Entonces, cumplimos la primera parte de nuestra definición, cumplimos la primera parte de la definición, y con alegría demostramos que es un grupo abeliano. Entonces, tenemos que ver el Z6 con el producto y demostrarle que es un semigrupo. Entonces, acá está el Z6 con el producto y tengo que demostrar que es un semigrupo. Entonces, para que sea un semigrupo, lo primero que tenemos que ver es que sea una operación binaria, ¿sí? Que sea una operación binaria, entonces yo tengo Z6 compuesto con otro elemento Z6, me tiene que dar como resultado un elemento del mismo conjunto. Entonces, observamos la tabla, el cuerpo de la tabla, vemos que todos pertenecen al conjunto, si no, también si ustedes quieren, no hay ningún drama, ustedes dicen el 4 compuesto con el 2, por ejemplo, me da como resultado que 4 con 2, ¿dónde está? Es 2, 4 por 2, 8, resto 2, también me da 2, y este pertenece a Z6. Está bien, está aplicando la definición, pone 2 o 3 ejemplos y también demuestra que es una operación binaria, ¿sí? El 3 compuesto con el 3 me da como resultado 3 con 3, Es 3, profe. 3 por 3, 9, está bien, 3. Entonces pertenece a Z6. Estoy en producto, digo yo como 3 por 3, 9, y estoy en Z6, resto 3. Entonces, también de esta manera podemos demostrar que es una operación binaria, ¿sí? Y luego lo que tenemos es que demostrar la asociatividad, ¿sí? La asociatividad, en la asociatividad ustedes tienen que aplicar el teorema fundamental de la compatibilidad o simplemente toman ejemplos y dan los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, 4 con el 5
4 con el 5 y luego compuesto con el 2 y me queda el 4 compuesto con el 5 compuesto con el 2. Entonces yo me fijo a la tabla, 4 por 5, 20, 20, ¿cuánto? ¿Qué reto me da? 2. 2 compuesto con 2 me da 4. Luego tengo 4 compuestos, 5 por 2, 10. Me dan 5 por 2, 10, 4. 4 con 4, ¿dónde está? 4 con 4, 4. ¿Sí? Si toman ejemplos, cualquier ejemplo, y tienen que darle la igualdad para la asociatividad. Obviamente que repasen la tabla, ¿no? Tiene que estar bien hecha la tabla. Si está mal hecha, estamos mal, estamos en el horno. ¿Sí? Bien, de esa manera pueden tomar cualquier ejemplo. Tomé 4, 5, 2. ¿Qué me faltaría? El 1, el 3, 1, 3. El 0 no, pero todo es 0. 1, 3. Con el 5, me gusta el 5. 1 compuesto con 3 compuesto con 5. 1 con 3 me da 3 y luego compuesto con 5. 5 por 3, 15. 3 con 5 va a dar 5. 1 compuesto 3 con 5. 3 con 5 va a dar 3. 1 con 3, 3. Entonces, la asociatividad. Pues demostramos que Z6 entonces es semigrupo, eso había que demostrar que Z6 es semigrupo. Y luego nos falta la tercera parte de la demostración, que tenemos que ver que el producto de clases distributivo respecto a derecha e izquierda respecto de la suma, ¿sí? Distributivo respecto de la suma. Y bueno, entonces nos falta demostrar eso. Respecto de la suma. Bien, de esa manera tenemos que, vamos a demostrar esta parte. Bien, bueno, para hacer la distributividad entonces del producto, nosotros vamos a hacer 4 respecto de la suma a izquierda, entonces lo hacemos con el 2 y el 3. Distribuimos 4 multiplicado por 2 más 4 multiplicado por 3. Ahí está uno. Y luego hacemos el otro. Y hacemos 2 más 3. Multiplico por 4. Y me queda 2 por 4 más 3 por 4. Bien, entonces comenzamos. Primero siempre los paréntesis. 2 más 3, ¿cuánto nos dará? 5. Bueno, eso hay que fijarse en la tabla del Z6. De cada 2 más 3, 2 más 3 me da 5, ¿eh? Ahí está. Luego tengo que hacer 4 por 2. Tengo acá 4 por 2, ¿dónde está? 4 compuesto con 2, me da 2. Luego hago 4 compuesto con 3, ¿dónde está? 4 compuesto con 3 me da 0. Luego hago la suma. Acá el producto 4 con 5, 4 con 5 me da 2. Y acá la suma 2 más 0 me da 2. Entonces ahí demostramos esa igualdad. Y acá hacemos lo mismo, 2 más 5, 2 más 3 me da 5. Y luego 5 multiplicó por 4, ¿cuánto nos da? Nos da 2. 2 por 2 compuesto con 4, 2 compuesto con 4 me da 2. Luego 3 compuesto con 4, ¿dónde anda? Me da 0.
3,4, 0, 2 más 0 me da 2. Entonces ahí verificamos, y hice un ejemplo y hay que hacer otro ejemplo más y con eso ya quedaría justificado. Entonces hemos demostrado que el Z5 con la suma de clases y el producto de clases es anillo, es también un anillo, ¿sí? Entonces hemos mostrado que el Z6, perdón, Z6, Z5 ya fue hace rato. El Z6 es un anillo, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, ¿alguna duda con esto de las tablas de composición? Ninguno, profe. Bien, vamos a ver entonces en este caso, un caso sencillo, iba a usar otro ejemplo, pero vi ahí que son todos tablas de composición, así que no para el tiempo. En este caso son los reales con la suma usual que conocemos y el producto usual que conocemos, ¿sí? Entonces en este caso particular le piden que la operación binaria que los reales con la suma sea un grupo abeliano, le pedimos que sea un grupo abeliano y nosotros eso lo venimos estudiando hace cuánto, vemos que entonces, para que sea una operación binaria, tenemos que ver que la imagen de esta composición de A más B, que son dos números reales, nos tiene que dar por resultado otro número real, se cumple siempre, es una operación binaria. Luego tenemos que ver la asociatividad, aplicamos la definición de asociatividad y vamos a ver que siempre nos va a dar, no sabemos quién es A, B, C, pero como es en forma simbólica, si tiene que sumarse, entonces nos va a dar un número exactamente igual en ambos términos de esa identidad. Y luego tenemos que ver el elemento neutro de la suma, eso lo sabemos desde la primaria, que ese elemento neutro de la suma es el 0, y tengo que ver los inversos, en este caso en particular, el inverso va a ser el menos a, que es el opuesto que nosotros empleamos, y luego tenemos que ver que sea conmutativo, ¿sí? Entonces con eso también nosotros vamos a tener un grupo abeliano, o sea que le faltó la conmutatividad, acá está la conmutatividad, entonces es un grupo abeliano. ¿Sí? Y luego cuando tenemos los reales con la operación producto, tenemos que ver que sea una operación binaria. Vemos que sí, que tenemos dos elementos reales, hacemos el producto, nos va a dar como resultado otro número real, va a cumplir la definición. Luego tenemos que ver la asociatividad, entonces demostramos la asociatividad. Y tenemos entonces que es un semigrupo, no hay ningún drama. Luego hacemos que el producto es distributivo a izquierda respecto de la suma, y luego hacemos que el producto es distributivo a derecha respecto a la suma, aplicamos la definición, fíjense en acá, A por B, A por C, ¿sí? Y esto seguro que les va a dar, y entonces se demuestra la distributividad con estos dos, y demostramos que los reales con la suma y el producto es un anillo. Nosotros eso lo sabíamos, por lo que vemos siempre. Pero acá... entonces, ustedes también pueden tener el conjunto que ellos le digan, pero pueden tener un conjunto y dos operaciones binarias definidas como quieran. Y si ustedes quieren demostrar que es un anillo, hay que hacerle cumplir todos estos axiomas, y si los cumplen, serán un anillo con su forma que tenga esas operaciones binarias, ¿no? Nosotros suma y resta porque es lo que usamos desde siempre. Bien. Por si acaso alguno quiere, va a la consulta y lo podemos ver, pero casi no vamos a perder mucho tiempo. Bien, vamos a ver la propiedad de los anillos, ¿sí? La propiedad de los anillos. Fíjense, dice el producto de cualquier elemento de A por el 0. Recuerden que el 0 es el elemento neutro de la suma, ¿sí? 0 elemento neutro de la suma le da como resultado igual a 0. Entonces quiere decir, para esta demostración está acá, pero no la tomo por lo general. Tengo varias para tomar, así que esta no la tomo. Pero fíjense que tampoco es difícil. Dice, para todo elemento del conjunto, dice, si hago x más 0, me da como resultado 0. Definición de elemento neutro, multiplicando, dice, ambos miembros de la igualdad por A. Lo multiplica por A, lo distribuye luego. A izquierda dice respecto a la suma, hacia A por X, A por 0. Y luego dice acá, fíjense,
Acá todavía es más fácil porque hay distributiva izquierda respecto a la suma. Dice, por ley cancelativa, a izquierda en el grupo, porque yo tengo que el conjunto A con la suma es un grupo abeliano, y por ser grupo nosotros vimos que la estructura de grupo teníamos que si tenía elemento neutro, el elemento neutro es único, que si tenía elemento inverso, los elementos inversos eran únicos, y además que tenía que eran regular izquierda-derecha, que significaba que se cumpliera la ley cancelativa, ¿sí? Eso es lo que está utilizando acá, porque acá tiene una suma, ¿ve? Entonces dice, por ley cancelativa, izquierda en el grupo, entonces aplica simplemente la ley cancelativa que dice que si ustedes simplifican esto, entonces puedo demostrar lo que quería demostrar. Y así lo demuestra, es fácil aplicando propiedades. Bien, y esa es una propiedad de los anillos. Entonces, el producto de cualquier elemento del conjunto por el elemento neutro por el cero de la suma, que es el elemento neutro de la suma, me da como resultado un cero. En todo dice, esa es la propiedad. En todo anillo, el producto del opuesto de un elemento, otra propiedad que nos dice acá, que en todo anillo, el producto del opuesto de un elemento, el producto del opuesto de un elemento, fíjense, con otro elemento, que es el B, va a ser igual, dice, al elemento multiplicado por el opuesto del otro elemento. Fíjense en esto lo que nosotros ya conocemos, fíjense que yo hago menos A multiplicado por B, donde el menos A es el opuesto de A, multiplicado por otro elemento B, dice que va a ser igual a que yo multiplique el elemento A por el opuesto de B, o que va a ser igual al opuesto del producto de ambos elementos. ¿Ven? Estas son todas cosas que nosotros ya conocemos y que la vemos ahora como la propiedad de la estructura de los anillos. Bien, es otra propiedad y esta se las enunciamos nada más. Dice, en todo anillo, el producto del opuesto, del opuesto de un elemento por el opuesto de otro elemento, estos son los opuestos, da como resultado el producto de ambos elementos, ¿sí? Acá nosotros aplicamos lo que conocemos como la regla de los signos, ¿sí? Eso es lo que nosotros ya conocíamos, decíamos, apliquen la regla de los signos, apliquen la regla de los signos, ¿se acuerdan? Bien, entonces estamos viendo que son estructuras entonces, que ahora tienen nombres particulares, qué sé yo, pero es algo que nosotros tenemos conocimiento, ¿sí? Bien, esa es otra propiedad de los anillos y vamos a estudiar unos anillos particulares que son los que nos interesan a nosotros, ¿sí? Vamos a estudiar unos anillos y vamos a trabajar, fíjense, en este caso dice anillo conmutativo. Recuerden ustedes que cuando nosotros definimos el concepto de anillo, ¿sí? Cuando nosotros definimos anillo, nosotros en la definición pedíamos que el conjunto con la primera operación binaria sea un grupo abeliano. Si un grupo abeliano, entonces significaba que yo a esta operación binaria, en este caso la suma que nosotros le dimos esa notación, le pedimos todo. Si es un grupo abeliano, le pedimos todo. Le pedimos que sea operación binaria, asociativa, elemento neutro, elemento inverso y conmutativa. Entonces, ya no queda nada por demostrar esta estructura. Cuando estamos viendo acá que dice anillo conmutativo, entonces nosotros no vamos a estudiar entonces al conjunto con la operación suma, sino que vamos a estudiar al conjunto con la operación producto, porque a ese no le habíamos pedido mucho a la operación producto, ¿sí? A la operación binaria de tipo multiplicativa no le habíamos pedido mucho, simplemente que sea un semigrupo. Y que sea un semigrupo significa que le habíamos pedido que sea una operación binaria y que sea asociativa. Entonces a este todavía le falta demostrar otras propiedades. Y en este caso en particular, cuando nosotros decimos, nos pregunta el anillo es conmutativo, lo que nosotros tenemos que ir a ver si la operación binaria de tipo multiplicativo es conmutativo. Eso dice acá, y si un anillo es conmutativo y sí, solo sí, el conjunto con la operación de tipo multiplicativa dice es semigrupo abeliano. Semigrupo abeliano es todo lo que nosotros habíamos pedido que sea semigrupo, le está agregando que sea abeliano. Y que sea abeliano para nosotros es que la operación producto sea conmutativo.
Entonces, simplemente esta pregunta dice, ¿el anillo es conmutativo? Sí, solo sí, para todo A y B que pertenece al conjunto, se cumple la propiedad de la conmutatividad con la operación de tipo multiplicativa. Entonces, si a mí me pregunta, ¿es un anillo conmutativo? Y yo tendré que ir a mirar la tabla de composición o la operación binaria de tipo multiplicativo si es conmutativo. Simplemente eso. Entonces, recuerden eso. Acá nosotros habíamos visto que Z5 con la suma y el producto era un anillo y ahora habíamos visto que Z6 era un anillo. Ahora nos preguntan si es conmutativo. Nos preguntan si es conmutativo. Entonces yo observo el Z5, esta es la tabla de composición del Z5 con el producto. Entonces, yo observo, me están preguntando, el anillo dice, ¿es anillo conmutativo? Me aseguran que es anillo y me preguntan si es conmutativo, ¿sí? Entonces es conmutativo y yo para contestarle, según dice la teoría, tengo que fijarme si la operación producto entre clases será conmutativa. Entonces me fijo yo acá si es conmutativo o no, me fijo la tabla de composición esta y me fijo si es simétrica respecto de la diagonal principal. Si eso pasa, entonces nosotros decimos que es un anillo conmutativo. Y si no, simplemente, si no quieren hacer esto, si no se acuerdan, etcétera, etcétera, ustedes dicen, bueno, 3 por 4 tiene que ser igual a 4 por 3. 3 por 4 me da 4, perdón, 3 por 4 me da 2, perdón. Y luego hago 4 por 3, me da 2. Entonces ahí demuestro la conmutatividad, pongo otro ejemplo cualquiera y entonces también tiene que darnos 2 por 1, 2 por 1, 2, 1 por 2, 2. Entonces ahí demuestro que es conmutativo y no hay ningún drama. Entonces yo digo Z5 es un anillo conmutativo. Lo mismo nos pasa con el Z6, nos pregunta si es un anillo conmutativo y tenemos que ver entonces eh, simétrica respecto de la diagonal principal o toman cualquier ejemplo y lo dan. No hay drama. 5 con 4, ¿dónde está? 5 con 4 es 2 y 4 con 5 es 2. ¿Sí? Así dan dos ejemplos, tres ejemplos y vamos a ver qué es conmutativo. Entonces dicen, bueno, Z6 es anillo conmutativo. Bien, esos son los anillos conmutativos. Luego tenemos anillos con identidad. Anillos con identidad significa simplemente anillos con elemento neutro, ¿sí? Con elemento neutro, le llaman con identidad, ¿sí? Con elemento neutro, a eso se refiere. Y si un anillo es un anillo con identidad, sí, solo sí, la operación producto tiene elemento neutro, ¿sí? Ahí tiene entonces la definición. Dice, genéricamente el elemento neutro de la operación producto se le designa como el 1 del anillo, ¿sí? El 1 del anillo, el 0 era el elemento neutro de la suma y el 1 es el elemento neutro del producto, ¿sí? Y acá tiene, dice, el anillo, el conjunto A con la suma y el producto es un anillo con identidad, sí, solo sí, si el conjunto es anillo y que para todo elemento del conjunto existe el elemento neutro, que ahora le llamamos el 1 del anillo, que pertenece al conjunto, tal que cuando yo aplico la definición de elemento neutro, fíjense, 1 por A me da como A por 1 me da como A, que es simplemente el elemento neutro compuesto con A me da A, o el elemento A compuesto con el elemento neutro me da A. ¿Sí? Es la definición de elemento neutro, nada más que ahora el elemento neutro de la operación de tipo multiplicativa del anillo le llamamos el 1. ¿Sí? Bien, entonces para que un anillo tenga identidad, simplemente me están preguntando si el anillo tiene elemento neutro para la operación de tipo multiplicativo. Entonces, nosotros observamos, este es el Z5 con el producto. Nosotros ya habíamos visto que era un anillo, ahora me preguntan si el anillo tiene elemento, tiene identidad.
Bien, entonces observamos la tabla de composición entonces y miramos si tiene elemento neutro. ¿Quién sería el elemento neutro si es que tiene? ¿Quién sería entonces el elemento neutro? El 1. El 1. Entonces, un anillo con identidad, el Z5, sí, porque el elemento neutro, fíjense, todos se repiten acá, entonces el elemento es el 1. ¿Y el Z6 tiene elemento neutro? También es el 1, ¿sí? Entonces, son anillos con identidad, entonces los dos tienen elemento neutro. ¿Está claro entonces esto del anillo con identidad? Sí, profe. Sí. Bien, siempre estamos pidiéndole las propiedades que le faltan a la operación de tipo multiplicativo, porque a esa no le demostramos mucho cuando decimos que es anillo, simplemente le demostramos la asociatividad. Entonces, todo lo que le pregunten sobre el anillo va a ir sobre esa operación binaria. Y en este caso, fíjense, dice anillos con divisores de cero, ¿sí? Anillos con divisores de cero. Y la definición dice, un anillo tiene divisores de cero si solo si existen elementos de A distintos del cero, tales que su producto es igual a cero. Entonces, dice, es un anillo con divisores de cero si yo tengo elementos, dice, distintos del cero, yo digo que tengo X e Y, donde X no es el cero, e Y no es el cero, y cuando hago el producto me da como resultado el cero. Entonces yo estoy en presencia de divisores de cero. El cero, recuerden que es el elemento neutro de la suma, ¿sí? Para nosotros el cero es el elemento neutro de la operación de tipo aditiva. Recuerden eso, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si tenemos o no tenemos divisores de cero? Entonces ellos dicen que si yo tengo un X y un Y que son distintos del elemento neutro, ¿sí? Que sean distintos en valor del elemento neutro y yo hago el producto y me da como resultado el elemento neutro de la suma. Entonces ustedes acá, fíjense en este es un Z6, ¿sí? Este es Z6. Este es el Z6, este es el Z6 con el producto. Bien, entonces, ¿por qué miro en esta tabla de composición? Porque ellos dicen acá producto. Entonces, ¿cuál es el elemento neutro del Z6? El elemento neutro del Z6 con la operación suma de clases. Y cuando hay suma siempre es el 0. ¿Sí? Bien. Entonces acá ustedes tienen que observar si en esta tabla de composición a mí me aparecen ceros. Obviamente que yo tengo acá el 0, entonces usted sabe, 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0, pero acá me dicen la definición que sean distintos del 0, entonces excluyo esta columna, excluyo porque esa es el 0 en sí, ¿sí? Entonces después me fijo en la tabla de composición si me aparece a mí como resultado de la composición 0. ¿Me aparece o no? Sí, profe. Sí, sí. Juan. Si tenemos, acá tengo que me da 0, cuando yo multiplico 2 con 3, 2 por 3 me da 6 y el resto es 0, ¿eh? Acá lo tenemos, 2 por 3 me da 0 y después el 4, acá tengo otro 0, el 3 con el 2, otro 0, el 3 con el 4, el 4 con el 3, otro 0. Y entonces quiere decir que yo tengo elementos, fíjense, ve 4 distintos del 0, 3 distintos del 0, y cuando yo haga la composición me da como resultado el 0. ¿Ve? Estoy acá. Me está diciendo que tiene divisores de 0 y nosotros indicamos quiénes son los divisores de 0. ¿Sí? Entonces,
yo miro la tabla de composición, excluyo el 0 porque el elemento neutro de la suma de Z6 es el 0, entonces por eso excluí, y me fijo después acá en el cuerpo de la tabla si hay otros ceros, y nosotros observamos que sí, que cuando yo hago el producto de 2 por 3 me da 0, y hago 3 por 2 me da 0, porque es conmutativo, y 4 por 3 me da 0, y 3 por 4 me da 0, entonces vemos nosotros que se presenta esa situación, y entonces nosotros decimos, tiene divisores 0, y los divisores 0, y colocan esto, ¿ves? Colocan estos ejemplos que ustedes tienen ahí de divisores de 0. Bien, eso es si tengo Z6. ¿Qué pasa? Este es el caso de Z5, ¿sí? Este es Z5, y también me preguntan si tiene divisores de 0. En este caso dice, ustedes fíjense, excluyo el 0 porque el elemento neutro entonces de la suma es el 0, ¿sí? Pues fíjense, es el 0. Y nosotros miramos acá el cuerpo de la tabla y observamos, ¿hay algún 0 ahí? No. No, profe. No. Como no hay ningún 0, entonces nosotros vemos que no tiene divisores de 0. Observamos que no tiene divisores ceros porque solamente el resultado me da 0 cuando yo utilizo el 0 ahí de la tabla. Si no, no nos da 0 acá el resultado. Entonces, el Z5 no tiene divisores de 0. ¿Sí? No tiene divisores. Usted pone Z5, no tiene divisores 0. Bueno, acá dice, análogamente diremos que un anillo no tiene divisores de 0 si el producto de dos elementos cualesquiera distinto de 0 es distinto de 0, ¿sí? Es un anillo sin divisores de 0, ¿sí? La misma definición colocada entonces para todo X, si X distinto de 0, Y distinto de 0, cuando yo hago el producto no me da nadie, si todo el producto tiene que ser distinto de 0, entonces ese anillo no tendrá divisores de 0. Bien, ese es el concepto de divisores de 0. Recuerden que el 0 es el elemento neutro de la operación de tipo aditivo. No se olviden de eso. Bien, dice, se puede probar que un anillo no tiene divisores 0 si solo si n dice que es un número primo. ¿Sí? N es un número primo. Y nosotros, y acá nos da ejemplo, el 2 es primo, el 7 es primo, el 11 es primo, son anillos sin divisores 0. También nosotros observamos que el Z5 es primo, el Z6 no es primo, tiene divisores de 0. El Z8 también, si lo estudian, van a ver que también le pasa, el Z9, ¿sí? Elementos que no son primos. Bueno, eso es una ayuda que le dan acá. Entonces dice, si un anillo no tiene divisores de 0, esto es importante para nosotros, entonces vale la ley cancelativa del producto para todo elemento no nulo del mismo. Y si un anillo sin divisores de 0, entonces dice X por Z igual a Y por Z, yo simplifico Z distinto de 0, entonces decimos que X es igual a Y. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda, nos dice que un anillo sin divisores de 0, puedo aplicar la ley cancelativa del producto. Bien, otro concepto que tenemos acá es el dominio, definimos dominio de integridad. Dominio de integridad. Nosotros decimos que todo anillo, miren, fíjense, anillo conmutativo, con identidad y sin divisores de 0, se llama dominio de integridad. Entonces le pedimos al anillo que sea conmutativo, que tenga elemento neutro y aparte que no tenga divisores 0, y eso se llama dominio de integridad. Nosotros venimos trabajando con el Z5 y el Z5 cumplía la definición. Era conmutativo, tenía elemento neutro y no tenía divisores 0. Entonces era un dominio de integridad. En cambio el Z6 era conmutativo, tenía elemento neutro, pero tenía divisores 0, por eso no es un dominio de integridad. Por lo general, en parcial siempre preguntamos, ¿es un dominio de integridad? Bueno, simplemente hay que aplicar las definiciones y contestar, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos?
el concepto de subanillos. Subanillos. Bien, en este caso, fíjense, al igual que en todo lo que nosotros venimos viendo, yo tengo entonces un conjunto que ahora es un anillo que tiene dos operaciones binarias y tomo un subconjunto, que es el S, dice A es el conjunto A, es un anillo y es un subconjunto de A. Dice S con las mismas operaciones es un subanillo de A, sí, solo sí. Fíjense que acá tienen, esta sería una otra definición, ¿sí? S con las mismas operaciones es un subanillo de A, sí, solo sí, dice S con las mismas operaciones del conjunto A, es anillo. Quiere decir que yo digo, pregunto, es un subanillo, y para demostrar que es un subanillo tendría que demostrarle todas las propiedades de anillo. Eso es lo que nos dice acá. Con las mismas operaciones es un subanillo de A, sí, solo sí, es anillo. Tendría que demostrarle todas los axiomas para que se cumplen, a ver si se cumplen con este subconjunto que yo tomo. ¿Sí? Bien. Esa sería la definición larga. Y luego tenemos esta definición que nos dice que sería un poco más corta para poder demostrar si es un anillo. Acá nos dice que el subconjunto SDA es un subanillo sí, solo sí. El S, que es el subconjunto, es su grupo, dice, es su grupo abeliano del conjunto A con la operación suma, y la operación producto es cerrada en S. Piensen que le está aplicando lo que ya sabemos de nosotros del grupo, ¿no? Del grupo. Entonces acá ellos dicen que para yo demostrar que ese es un subanillo de A, puedo hacerlo de esta manera, en forma más resumida. Tengo que el subconjunto tiene que ser distinto de vacío, además subconjunto de A, eso es lógico. Luego dice que tomo el subconjunto S con la operación suma y tengo que demostrar que sea un subgrupo de A, ¿sí? Aplicando la definición de subgrupo. Luego tomo dos elementos del conjunto y tengo que demostrar que la operación es cerradas, que es una operación binaria, simplemente. Y con eso ya yo estoy en condiciones de decir que ese es un subgrupo, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a nosotros para demostrar que sea un subanillo, pues si no tengo que demostrar, creo que son 10 propiedades, ¿no? 10 propiedades. Entonces, como somos medio vagos, nos dan una definición más corta para poder demostrar que sea un subanillo. Entonces yo tengo que demostrar que el conjunto distinto a vacío y que es un subconjunto del conjunto A, y tengo que demostrar que ese es un subgrupo de A, que eso nosotros ya sabemos cómo se hace. Nosotros la definición decía que A compuesto con el inverso de B tenía que pertenecer al grupo H, ¿se acuerdan? Y acá simplemente me piden que la operación sea una operación binaria que dice que sea cerrada, ¿no? Bien. Y acá dice, o lo que es lo mismo, ese es su anillo de A, sí, solo sí, es lo mismo. Y acá aplica ya la definición de su grupo. Fíjense, en A dice más menos el inverso de B. Le está aplicando acá la notación que estamos utilizando, pero es esta notación, ¿sí? Y luego que la operación es cerrada. Entonces, simplemente demostrando eso, nosotros podemos demostrar que es un subanillo. Entonces, tenemos la definición larga y la definición corta, diría, para demostrar que sea un subanillo. Bien. En este caso dice sea el anillo, los enteros con la suma y el producto, y tengo acá un subconjunto que serían los múltiplos de 3. Si los múltiplos de 3, donde ese es el subconjunto de todo lo entero múltiplo de 3, y verificamos, dice que ese es un subanillo de los enteros. Entonces, conjunto distinto a vacío, y vemos que es un subgrupo, un subconjunto de ese, y luego tenemos que, vamos a demostrar entonces que es un subgrupo A compuesto con el inverso de B, tiene que pertenecer a ese, ¿sí? Eso es lo que tenemos que demostrar. Definición de subgrupo. Entonces acá dice CA que pertenece a S, entonces por pertenecer a S, ese es un conjunto formado por todos los múltiplos de 3, por eso lo ponemos 3K acá. Tomo otro elemento, le pongo 3K', ¿sí? Para demostrar que es otro elemento simplemente. Y luego
tengo que hacer la composición de A compuesto con el inverso de B. El inverso de B va a ser igual acá, fíjense, reemplazo A por lo que vale 3K y el inverso de B va a ser 3 por menos K, acá le ponen B, menos B, ¿sí? Menos K, entonces menos K prima acá, me comí el K prima. Entonces lo que yo tengo que obtener como resultado, dice la composición esa tiene que pertenecer a S, y S es un conjunto que está formado por múltiplos de 3. Entonces por eso acá dicen, bueno, yo tengo que demostrar que el resultado es múltiplo de 3, por eso saco factor común 3, le queda K más menos K prima, y eso cuando yo hago la operación va a ser un K segunda, y me va a dar lo que yo quiero obtener, que es un múltiplo de 3. Yo tengo que demostrar que sea múltiplo de 3 y el resultado va a ser múltiplo de 3. Entonces, estamos nosotros acá afirmando que el elemento compuesto con el inverso pertenece al conjunto S, que eso es lo que queríamos demostrar. Entonces, esa primera parte de la demostración. La segunda parte dice que yo tengo que tomar dos elementos y la composición tiene que pertenecer al conjunto S. Entonces tomo el elemento A, que era 3K, y el elemento B, que era 3K', y yo acá tengo que demostrar que el resultado va a ser un elemento del conjunto S, entonces por eso saca factor común acá, y le queda entonces que todo esto puede ser un K tercera, pónganle en ustedes, o K segunda, no sé, y entonces ahí vamos a demostrar que es un múltiplo de 3 y pertenece al conjunto S, por lo tanto va a quedar demostrado. Entonces, con estas dos demostraciones, nosotros vemos que ese es un subanillo de A. En este caso, es un subanillo de A. Entonces, esto lo hacemos cuando tenemos este tipo de conjunto. No sé si puse, no puse ejemplo. Entonces, tendríamos que ver cuando tenemos tablas de composición. Entonces, exactamente lo mismo para las tablas de composición. Entonces, ¿qué nos pasaría ahí? Yo necesito saber quién es, de quién me están preguntando, quién es el subconjunto y aplicarle la definición. Fíjense que yo tengo acá que Z5 es un anillo, ¿no? Es un anillo. Entonces, si a mí me dan un subconjunto de Z5, sí, un subconjunto H, me dan un subconjunto H, pongámosle el 0 y el 2, y me preguntan si es un subanillo, yo tendría que demostrarle que H es su grupo primero, es su grupo ¿de quién? De Z5 con la operación suma. Ahí yo tendría que demostrar que sea un subgrupo y luego tendría que demostrar que H es operación binaria en Z5, ¿sí? Con la operación producto. Eso me pasaría si yo tuviera un conjunto discreto, ¿sí? Le pongo el HT02, no tendríamos que utilizar un H que nosotros sabemos que es subgrupo, porque vieron que no cualquier subconjunto es subgrupo, ¿sí? No son cualquiera. Entonces, siempre los subgrupos tienen que tener el elemento neutro del conjunto, ¿no? Acá le puse el 0, pues tienen que tener el elemento neutro del conjunto. Entonces, eso tendríamos que hacer si tuviéramos tablas de composición. Me olvidé, no le puse el ejemplo, pero esa sería la manera de demostrar si tuviera un conjunto discreto. Aplicar simplemente la definición, ¿sí? Un subgrupo de A nosotros sabemos, y después operación binaria sabemos. Bien, de esa manera entonces ese es el concepto de subanillos. Entonces tienen la definición larga, si tienen tiempo y quieren aplicar, lo hacen, y después tienen la definición corta. Simplemente con que sea un subgrupo y que sea una operación binaria, demostramos, y eso lo dimos en el ejemplo, y ahí está. Otro concepto de anillos es el concepto de ideales, ¿sí? El concepto de ideal. En este caso en particular, fíjense, dice, si hay un subanillo, ya es un subanillo, ya hemos demostrado que es un subanillo.
Dice el subanillo I por ideal, dice de A es un ideal a izquierda, sí, solo si el producto de cualquier elemento de A por un elemento del subconjunto I es un elemento de I, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que acá que el ideal, el subanillo I es ideal a izquierda del anillo A, sí, solo si yo tomo elementos del conjunto A y hago la composición de elemento del conjunto A con elemento del conjunto I, que es el ideal, y ese resultado tiene que pertenecer al conjunto ideal, ¿sí? Al anillo ideal. Entonces eso es ideal a izquierda y lo mismo hacemos para el ideal a derecha. Dice, el subanillo es un ideal a derecha si solo si el producto de un elemento I por cualquier elemento de A es un elemento de I. Entonces, en definitiva, yo tengo un ideal que es un subanillo del conjunto A y quiero demostrar que sea ideal a izquierda, ideal a derecha. En este caso, para ideal a derecha, simplemente tomo un elemento del conjunto que pertenece al ideal y otro elemento del conjunto que pertenecen al conjunto A grande. Entonces hago la composición a izquierda y a derecha y tiene que, ese resultado de esa composición tiene que pertenecer al subconjunto I, al ideal. Entonces, de esa manera nosotros decimos que el subanillo es ideal a izquierda y ideal a derecha, y en definitiva, si se dice que simplemente el anillo es un ideal. Fíjense que si el anillo es conmutativo, si el anillo es conmutativo, esto se cumple siempre. X compuesto con A o A compuesto con X le va a dar siempre, ¿sí? Entonces ese es el concepto de ideales. Creo que hay ejemplos. Dice, cuando A es un anillo conmutativo, no es necesario distinguir entre ideal izquierda y ideal a derecha, eso es lo que le decía. En el ejemplo anterior se demostró que S es un subanillo de los enteros con la suma y el producto, y veíamos que S era el conjunto que está formado por los números múltiplos de 3. Dice, ahora vemos que S es un ideal de los enteros con la suma. Dice, no hace falta demostrar que ideal izquierda e ideal a derecha porque es un anillo conmutativo. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración de que sea un ideal? Nosotros tomamos elementos que pertenecen al conjunto grande, a los enteros, y tomamos elementos que pertenecen al subconjunto S, que era el subanillo. Entonces, el anillo estaba compuesto el subanillo está compuesto por todo elemento de este tipo, que era múltiplo de 3. Entonces, por eso dice que B es múltiplo de 3 y cuando yo hago la composición de un elemento de A con un elemento de S, con un elemento de S, ¿sí? Entonces, A pertenece a los enteros en este caso y B pertenecía a S. Entonces, ustedes tienen acá, cuando hacemos la composición, si hacemos el producto en este caso, y ahí nos queda A por K, y acá lo que nosotros tenemos que demostrar, que el resultado, la definición dice que yo hago la composición de A compuesto con X, y ese resultado tiene que pertenecer al ideal. Entonces acá nuestro resultado tiene que pertenecer a S, y ese era un elemento que era múltiplo de 3. Entonces, por eso es que acá, fíjense, sacan el 3 acá, y yo tengo que demostrar que A es un número, es un entero, y K es otro entero, multiplicó, me darán otro entero, y multiplicó por 3, va a ser múltiplo de 3, que es lo que yo quiero demostrar. Entonces, por eso acá dice que cuando hago la composición de A compuesto con B, por medio de la operación producto, pertenece a S. Y por lo tanto yo digo que S es un ideal de Z. Bueno, ese es el concepto de ideal, ¿sí? Para tratar de todo el anillo. Se lo presentamos, se lo mostramos, no lo usamos, por lo general, no sé si la profe puso problemas, pero bueno, ese es el concepto de ideales. Si alguna vez les toca, recuerden que alguna vez lo vieron, ¿sí? Luego tenemos el concepto de homomorfismo de anillo, que también se lo presentamos.
En esta definición, fíjense, ustedes tienen ahora la estructura, son anillos. Tengo el anillo con dos operaciones binarias, el otro anillo con dos operaciones binarias, y tengo la función, que es un homomorfismo, dice, de anillo, que va desde el anillo A al anillo B. Dice, es un homomorfismo de anillos y solo si conserva todas las operaciones, es decir, que tengo que hacerle cumplir para la operación suma, fíjense en la definición de homomorfismo, y para la operación producto también la definición de homomorfismo. Entonces, si cumple para ambas la definición de homomorfismo, entonces decimos que es un homomorfismo. ¿Sí? La primera igualdad implica un homomorfismo de grupos, mientras que la segunda implica un homomorfismo de semigrupos, por la definición que nosotros tenemos. Esta operación es grupo y que esta operación era un semigrupo. Si se cumplen las dos condiciones citadas precedentemente, queda garantizado que se preserva la propiedad distributiva. Recuerden la propiedad distributiva que nosotros también tenemos acá, entonces pueden hacer, se puede, cuando uno tiene, puede utilizar estas dos definiciones, o si no, utiliza esta definición y lo mismo va a quedar demostrado que sea un homomorfismo de anillo, ¿no? Entonces esa es la definición de homomorfismo de anillo. No sé si puso ejemplo la profe, pero por lo general no tenemos tanto para tomar que creo que no. Pero tampoco es difícil, fíjense, aplicamos simplemente las propiedades de homomorfismo a cada estructura y tenemos el resultado de la composición. Bueno, presentamos también las propiedades del homomorfismo de anillo. ¿Sí? Déjenme que vean. Bueno, las presentamos nada más, las propiedades estas. Entonces, nosotros tenemos dos anillos, el anillo A con sus operaciones binarias, el anillo B con sus operaciones binarias, y bueno, dijimos que el homomorfismo era de A a B, y estas propiedades, fíjense, dice la imagen del cero del primer anillo es el cero del segundo anillo. Entonces, ustedes tienen acá que la imagen del cero del primer anillo, que el elemento neutro de la operación de tipo aditivo, el elemento neutro de aqueste, dice que nos da como resultado la imagen, el elemento el cero del segundo anillo, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Luego tenemos, dice, la imagen del opuesto de un elemento de A es igual al opuesto de su imagen. Esto ya es más conocido por nosotros. La imagen del producto de un elemento de A por un entero n es igual a n multiplicado por la imagen de A. Fíjense, acá dice que la imagen del producto de A por un entero va a ser igual al entero n por la imagen de A. Son propiedades que ya las vimos en algún lugar. Y luego tengo que la imagen de la potencia enésima de un elemento, dice la imagen de la potencia enésima de un elemento es igual a la potencia enésima de esa imagen. ¿Sí? Bien. Y la última propiedad dice, si ese es un subanillo de A, la imagen, dice, es un subanillo también. Dice. Entonces tenemos acá que la imagen de S es el conjunto, dice, de imágenes de los elementos de S. Esa es la última propiedad, fíjense, que nos dice que si ese es un subanillo de A, digamos, hay que demostrarle que ese es un subconjunto de A y que es un subanillo. Cuando yo vaya y le calcule las imágenes de ese subanillo, dice que todas esas imágenes van a pertenecer, en este caso, dice, a este conjunto, ¿sí? Entonces, si tienen un subanillo, sus imágenes pertenecen al subanillo de B. Porque ustedes recuerden que acá, que se refiere a esta situación, fíjense, ¿se acuerdan? Que yo tenía el conjunto A, el conjunto B, y yo tengo A con mi anillo, ahora es un anillo, B con sus operaciones binarias. Entonces yo dice que si A, yo tengo acá el S, ese es un subanillo de S, dice que las imágenes van a ser un subanillo, las imágenes van a ser un subanillo de B. Si este es un subanillo de A, las imágenes, aplicándole la función del homomorfismo, ¿sí? Por eso dice el f de S,
sería este, va a ser un subanillo en B. Eso se refiere. Bien, esas son las propiedades entonces del homomorfismo de anillo. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, esto es lo que nos interesa a nosotros, esto es lo que la profe pone en ejercicios. Dice la resolución de ecuaciones en anillos. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora cuando resolvemos las expresiones estas, estamos en los anillos. En este caso en particular, el Z5 con su tabla de composición de suma y su tabla de composición de producto. Espero que te vean esto. ¿Sí? Entonces, y nos piden que resolvamos este sistema de ecuaciones. Nosotros acá aplicamos lo que conocemos del sistema de ecuaciones. Si ustedes se acuerdan, cuando voy a resolver un sistema de ecuaciones, puede suceder que sea un sistema compatible. ¿Qué significaba compatible? ¿Que la solución es única? Ya lo hemos desaprobado. Sistema compatible y sistemas incompatibles. ¿Recuerdan? Cuando están en el secundario, ustedes le dicen, bueno, si ustedes tienen un sistema de ecuaciones lineales, les puede pasar a ustedes que esas ecuaciones se corten en un punto, les puede pasar que esas ecuaciones sean paralelas, o qué más, les puede pasar qué. ¿Estén superpuestas? Claro. Entonces, ustedes tienen, nosotros acá en álgebra tienen que haberlo visto, cuando tenemos sistemas de ecuaciones lineales, nosotros ya, como avanzamos en nuestro estudio, nosotros decimos que los sistemas son compatibles, quiere decir que tienen solución, compatibles, tienen solución, y sistemas incompatibles quiere decir que no tienen solución, no tienen solución. Eh, Eso significa para nosotros que sea compatible o que sea incompatible. Y si tienen solución, nosotros presentamos dos situaciones, que tengan solución única, que sería ese punto de intersección entre estas dos rectas, ¿sí? Esto es cuestión de una recta entre dos puntos de intersección, tienen solución única, nosotros decimos sistema compatible determinado. Determinado significa solución única, o sistema compatible, ¿qué más? Indeterminado. Indeterminado, que nosotros decíamos infinitas soluciones cuando estamos en el campo de los reales. Ahora vamos a trabajar en anillos. Bueno, eso es lo que ustedes en teoría tendrían que saber. Y si yo digo sistema compatible, es que tiene solución, que pueden ser única o infinitas soluciones, o sistema incompatible que no tiene solución, que sería esto. Esto que son dos rectas paralelas, nunca se van a cortar, no va a haber solución. ¿Sí? En forma geométrica, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos de resolución de ecuaciones en el campo de los reales. Entonces, acá simplemente lo que nosotros lo que vamos a hacer es esto mismo, estudiar esto mismo, pero estudiamos ahora en el campo, en los anillos. ¿Sí? En los anillos vamos a estudiar lo mismo, pero en los anillos. Bien. ¿Estamos claros ahora? Bien, entonces nosotros tenemos que resolver, y fíjense, las ecuaciones que le damos son muy simples, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, y en teoría tendría que tener solución. Entonces nosotros acá, fíjense, vamos a emplear todo lo que aprendimos. Entonces acá ustedes tienen esta expresión matemática, esta expresión y esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre hay que tratar de resolver de la manera más simple. Entonces yo mirando acá, digo, bueno, el i está solito, voy a despejar el i. Entonces, despejar el i, si ustedes se acuerdan, despejar el i sería i igual a 2 menos 2x. ¿Está bien o no?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, eso es cuando nosotros ya estamos mecanizados antes y nosotros, eso lo puedo hacer, eso sí, pero yo acá, fíjense, en esta expresión, y igual a 2 menos 2x, para mí acá iba a ser igual a qué, yo estoy trabajando en Z5, yo no estoy en los reales, yo estoy trabajando en el anillo Z5. Entonces yo tengo el 2 y acá tengo el menos 2 para mí, ¿qué sería en Z5? El inverso. El inverso aditivo, ¿sí? El inverso aditivo. Recuerden que este era el opuesto, era el inverso aditivo. Entonces, ¿quién sería el menos 2 para mí? Pero dijimos el inverso de 2. Yo estoy acá. ¿Quién es el El inverso de 2? 3. El 3. Entonces yo acá tendría más 3x. ¿Sí? Ustedes están leyendo esto, ¿eh? Entonces, eso es porque yo estoy trabajando en el anillo. Fíjense que también acá les digo, bueno, como a veces no se dan cuenta, les cuesta, qué sé yo, no saben cuál, o no tienen la tabla, o no la quieren hacer, etcétera, etcétera. Esta situación, bueno, esta es la correcta, ¿no? Pero también nosotros acá nos podemos quedar en esta parte, dice 2x más y yo acá tengo que hacer desaparecer el 2x. Entonces, para hacerlo desaparecer, si estoy en Z5, ¿qué tengo que hacer? Esto, fíjense, sumarle a ambos términos 3x, porque si yo le sumo 3x más 2x, ¿cuántos x tengo? 5x. 5x. Si estoy en Z5, ¿qué me hace corresponder? El cero. El 0. Y ahí queda despejado, fíjense, porque esto sería 0x, ¿para qué voy a poner 0? Y acá entonces me queda despejado y de igual manera le va a quedar como correctamente tiene que hacerse, ¿sí? Entonces, fíjense, aquel que se maneja, que la tiene re clara y bueno, menos 2 pues, opuesto, me fijo acá, menos 2 0 inverso menos 3 ya queda acá, ya está bien. O si me hace esto también está bien. Sí, le sumo, estoy en Z5, le sumo 3x, acá me queda 5x, 0 me queda ahí igual a 2x, entonces yo quiero despejar en Z5. Bueno, despejar en Z5 acá le queda igual a 2 más 3x. Veamos qué sigue acá. Dice, reemplazando en la segunda expresión nos quedará, entonces, reemplazan la segunda expresión era 3x más 4y igual a 3, entonces era 3x más 4y 3x más 4y igual a 3, y yo había logrado que y era igual a 2 más 3x, entonces reemplacé acá, y luego tenemos 3x, y acá tengo 4 por 2, 8, hago el producto, 4 por 3, 12, 2x le queda acá, igual a 3. Luego yo estoy en Z5, no me tengo que olvidar que estoy en Z5, entonces este 8 lo llevo a Z5, entonces 8 dividido en 5 me da 1, resto 3, entonces pongo 3, el 12 hago lo mismo, divido en 5 me da resto 2, por eso está acá el 2x, ¿sí? Y entonces me quedaría 12 dividido 5, 2 por 5 10, al resto 2, por eso acá pongo 2. Lo llevo todo a módulo, ¿sí? Todo a módulo. Entonces, yo siempre le digo, aplico el módulo, aplico el módulo. ¿Cuándo lo aplico? Cuando tengo números mayores que el módulo, en este caso que 5, ¿ve? Entonces lo divido en 5 y aplico el resto. Entonces ustedes acá tienen 3x más 2x, ¿cuánto le da? 5x. 5x en Z5 es 0. Entonces se me va el 5 y me queda acá que 3 es igual a 3. Esto me está diciendo, ¿qué me está diciendo? Que hay una única solución.
No, ya lo hemos desaprobado. Me está diciendo simplemente cuando 3 igual a 3, me está diciendo que esta expresión 3x más 4y igual a 3 es una combinación lineal de la anterior. Entonces yo no tengo dos ecuaciones, sino tengo solamente una. Eso me está diciendo. Dice, esto nos indica que solo tenemos una expresión para resolver el sistema de ecuaciones, por lo tanto, estamos en presencia de un sistema compatible indeterminado, es decir, habrá varias soluciones para la resolución del problema. Nuestro espacio de soluciones, si uno tiene que entregar la solución, acá dice S va a ser igual a todos los pares x y tal que y igual a 2 más 3x, pero ese x toma valores ahora de z5, no son infinitas soluciones. Ese es un sistema compatible indeterminado. ¿Por qué? Esto, llegar a esta situación de que 3 igual a 3 significa entonces que yo no tengo dos ecuaciones, sino que tengo solamente una, que una es combinación lineal y la otra. Por eso es que cuando yo voy a reemplazar en la segunda expresión, me sale que 3 es igual a 3. Entonces, yo acá estoy en la situación de una sola expresión y yo voy a estar en esta. Va a ser que la solución dice que y igual a 2 más 3x, donde x toma valores de z5. Eso nos dice acá. Que yo ahí ya resolví la situación. ¿Por qué? Porque la otra ecuación no me sirve. Si no, me hubiera podido resolver, dar un valor de x y después el valor de y, pero no da. Entonces, si tienen esta situación, significa que yo no tengo dos ecuaciones, sino tengo una sola ecuación y que esa ecuación, como está en función de x y x es un elemento de z5, entonces si x, acá le doy valor a x, valores, si x igual a 0, entonces y vale 2, y x igual a 1, vale 0, ¿ves? Le doy dando valores, los 5 valores, y tengo no infinitas soluciones, sino tengo 5 soluciones. Bien, eso es resolver entonces un sistema de ecuaciones en un anillo, y esto es seguro que va en el parcial, esto tomamos siempre. Acá tienen otro ejemplo, el ejemplo 2 dice resolver el sistema de ecuaciones en Z3, entonces, y acá le dan 3 ecuaciones y 3 incógnitas, X y Z. 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Ya estamos en Z3 con su suma y su producto. Dice, de una despejamos X. ¿Por qué despejo X? Porque está solita. Entonces yo de acá digo, bueno, X es igual a 1 menos 2Z. Y este menos 2Z, como estoy en Z3, lo reemplazo, ¿sí? Este es ¿cómo se llama? Un opuesto. O si no, directamente ustedes dicen, bueno, x más 2z es igual a 1. Yo quiero reemplazar x, entonces pongo x más 2z más z va a ser igual a 1 más z. Le sumo un z porque estoy en z3, ¿ves? Entonces le queda x más 3z va a ser igual a 1 más z. Z. Entonces esto se va porque está en Z3 y le queda que X es igual a 1 más Z. ¿Sí? ¿Sí, ven? Bueno, ¿sí? Entonces 1 más Z lo reemplaza, dice, reemplazamos en 3, en 3. Nos queda 2 por X, lo reemplaza en 3 porque acá está el X, obviamente. Entonces 2 por 1 más Z, y le queda 2 más 2Z más Z igual a 1. 2Z más Z me da 3Z. 3Z en Z3 me da 0. Y acá me queda que 2 es igual a 1. Entonces el 2 no puede ser igual a 1. ¿Sí? Estamos en Z3. No puede ser. Entonces esto me está avisando a mí que el sistema es incompatible. El sistema no tiene solución. ¿Sí? El sistema es incompatible, no tiene solución. No tiene solución en Z3. Quizá tenga solución en otro anillo, pero acá no tiene solución. ¿Sí? Bien, ese otro ejemplo entonces de lo que nos puede pasar. Si bien me dan 3 ecuaciones, vemos que una no se puede cumplir en Z5, entonces no tiene solución. Bien.
Dice, vamos a resolver el mismo sistema, pero en Z5. En Z5 yo voy a resolver el mismo sistema que teníamos ahí, pero ahora voy a estar en Z5. Entonces, de igual manera, si despeja X de acá, fíjense, yo quiero despejar X de acá. X más 2Z va a ser igual a 1. Quiero despejar X, entonces yo digo, bueno, X más 2Z, ¿qué le agrego? Más Z. Estoy en Z5, más 3Z va a ser igual a 1 más 3Z. Si tengo 2Z, lo quiero eliminar al 2Z, entonces le agrego 3Z para que sean 5Z y estoy en Z5, se me va. Entonces de ahí tengo que X va a ser igual a 1 más 3Z. Ahí ya despejé X. ¿Sí? O acá de X1 menos 2Z, acá el inverso de 2 es 3, reemplazo por 3, ya está. Llega a la misma situación, ¿sí? Y luego dice, de 1 despejamos X, nos quedaría, lo reemplazamos en la ecuación 3. De nuevo reemplaza en la ecuación 3. En la ecuación 3 le queda 2 por 1 más 3Z, más Z igual a 1. Le queda 2, 2 por 3, 6, más Z igual a 1. Entonces estoy acá, me queda 2 más, me quedaría 2 más 7Z más U igual a 1. Estoy en 7Z y estoy en Z5, le aplico el módulo, por eso acá le queda 2Z. ¿Sí? Le aplica el módulo, 7 dividido en 5 me da 1, resto 2, por eso le queda 2 más 2Z. Y luego acá, bueno, ya tengo solamente Z, digo, Z va a ser igual. Acá tengo el menos 2, pasa como inverso aditivo, el menos 2, el inverso aditivo es el 3, ¿sí? Por la tabla es el 3, o si no, digo, yo tengo 2 más 2Z es igual a 1. Yo quiero sacar este 2 de acá, entonces le sumo el 3, le sumo el 3 acá, le sumo el 3 acá, porque 2 más 3 me da 5, 5 en Z5 me da 0, me queda que 2Z va a ser igual a 1 más 3 que me da 4, y luego acá, fíjense, yo quiero despejar Z. Entonces, este 2 está multiplicando y este 2 tiene que pasar acá. Tengo 4 por, como está multiplicando, tiene que pasar como el inverso aditivo del 2. Entonces, ustedes, si se acuerdan, nosotros cuando trabajamos con anillo no decimos nada que la operación producto tenga primero elemento neutro y que tenga inverso. Eso hay que estudiarlo. Entonces, por eso es que acá le ponemos la tabla de composición de Z5 con el producto. Entonces, ustedes acá se fijan si, primero si tiene elemento neutro, que es el 1, fíjense, el elemento neutro es el 1, y luego tenemos que ver si el 2 tiene inverso multiplicativo. Entonces, yo busco el 1 acá y veo que el inverso multiplicativo del 2, el inverso del 2, ¿quién es? Es el 3. Porque buscamos el elemento neutro que es único y el inverso es el 3. Entonces, con ese dato, después acá, ustedes dicen, bueno, 4 por el inverso de multiplicativo del 2 es el 3, bueno, el 3, y 4 por 3, 12, aplico el módulo, me da resto 2. Entonces encontré que el valor de Z es 2, el valor de Z es 2, y una vez que tengo el valor de Z, voy acá, obtengo el valor de X, y una vez que obtengo el valor de X, reemplazo el valor de Z acá, y ya tengo el valor de ahí, y ya está, todo resuelto. ¿Sí? Reemplazo en la expresión de X, nos queda X igual a 2, en la ecuación 2 despejamos Y, nos queda, fíjense, reemplaza el valor de Z y tiene que vale 3. Entonces, la solución para este sistema es un sistema compatible determinado y la solución está dada, dice, por 2, 3, 2. Bien, esa es la manera de resolver entonces un sistema de ecuaciones que son simples, no son difíciles ni nada, en los anillos. Bien. Se los presento, así ya en la clase que viene vamos a ver más ejercicios, a ver si les queda. Y también tenemos acá, fíjense, ¿qué hora es?
Bueno, veamos este y ya está, creo. Después terminamos sí, veamos esto, ya que estamos, veamos esto. Dice encontrar las raíces del polinomio en Z5. En Z5 tiene ustedes el polinomio este, fíjense. Y nosotros, si tuvieran los reales, nosotros ya tiene dos raíces. Bueno, nosotros acá estamos en un anillo. Entonces, para poder la forma más rápida de resolver este, reemplazamos ese por las clases del anillo Z7. Entonces, para x igual a 0, yo voy, reemplazo en la expresión y veo qué resultado me da. En este caso le da 0 por 0 le da 0, 3 por 0 le da 0 y le queda 2. Dice 2 es distinto de 0, ¿sí? Entonces no hay solución. Entonces tenemos que ver si en algún lugar nos da, acá le da 6, acá le da 12, le aplica el anillo, le da 5, ¿ves? Acá lo reemplaza y luego aplica aplica el módulo y le ve, estos resultados son los resultados que le obtiene al reemplazar, luego le aplica el módulo, acá como es 12 y está en Z7, le queda resto 5, acá como es 6, no excede el módulo, no le aplica el módulo, pero acá tiene 30, lo divide en 7, le da resto 2, y acá tiene 42, sí le da resto 0, es una raíz, 56 le da resto 0 y tiene otra raíz. Quiere decir entonces que tiene raíces en 5 y en 6, nada más, dos raíces. Y de esta manera nosotros buscamos las raíces del polinomio. Entonces reemplazamos para cada clase que ustedes tienen, está en Z5, tiene clase 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ven qué resultado le da, porque acá dice que cuando yo reemplace, la raíz dice que me tiene que dar esta igualdad a 0. Entonces acá me da 2 distinto al 0, me da 6 distinto al 0, bueno, y acá ahí encontramos que las que sí nos dan solución son el x5 y el x6. Esa sería una manera de resolver los polinomios en esto de los anillos. Bien, hasta acá llegamos entonces. Eh, terminaremos el jueves. Eh, el jueves terminamos, ve un poquito más de esto. A ustedes quizás ya mañana, como tienen que ver la parte de, comienzan a ver estructura algebraica. Así que nos vemos el jueves entonces. Nos vemos, profe. Bueno, hasta luego. Hasta Nos luego, vemos, profe. profe. Luego, profe. Hasta luego, Cala.